Muy buenas, ¿cómo estás? Estaba buscando una foto de Walker Evans, de una chica que está leyendo en un jardín. No la encontraba. Me he puesto a buscarla una y otra vez. He sacado un fotolibro. He ido por internet rebuscando. No la he encontrado y al final he dicho, ¿qué cojones? Voy a hacer un puto vídeo de Walker Evans porque llevo aquí... No lo pensaba hacer este vídeo. De hecho, quería hacer el del perfume de mi asma. El eterno aquí rival. Hostia, es que acabo de ir sobre esto es una pesadilla cómo está organizado este libro. Y creo que es un buen vídeo porque también Walker Evans ha sido bastante reutilizado, sus fotos en el arte más conceptual, luego lo veremos, no quiero llegar aún, ya lo veremos, pero sería interesante dar un repasito. A ver qué te parece este fotógrafo de lo cotidiano de los años 30, conocido por esa época de la Gran Depresión, como Dorothea Lange también, muy asociados a una especie de costumbrismo norteamericano de esos años incipientes de la cultura norteamericana que va a invadir todo el mundo, y también uno de los pioneros en la fotografía artística es que la palabra es lo cotidiano, de coger aspectos que podemos considerar en un primer momento mundanos, que por lo general pasamos por alto porque los vivimos en nuestras rutinas o estamos acostumbrados a presenciarlo de una forma habitual y por lo tanto a veces pensamos que puede dejar de ser interesante. Es como cuando... Imagínate que eres una persona que no se dedica al arte, que no sé quién está viendo esto, pero o pensemos en una persona normal que de repente se va de viaje y coge una cámara y fotografía, porque lo que ve le resulta exótico, nuevo, interesante y por lo tanto digno de ser fotografiado. Esa misma persona luego llegará a su casa y, bueno, claro, con el móvil fotografiamos todo, pero en general no va a tener esa misma visión o esa misma apertura de mente o de ojo o de cámara para ir captando estos momentos. Si eso lo transformamos en nuestro propio contexto rutinario o cotidiano como una forma de ver artística, encontraríamos lo que para mí es la esencia de este tipo de fotógrafos. Se trataría de encontrar la belleza, el punto o el giro artístico en lo mundano, en lo que pasamos por alto, en lo que realmente para nosotros es difícil de ver como algo revelador. Creo que esta forma de trabajar saca a la luz capas de una profundidad psicológica, de una estética también que se vuelve exótica dentro de lo cotidiano. Es algo muy difícil de extraer y algo muy bello, porque al final es el entorno en el cual realmente vivimos, las ocasiones que encontramos excepcionales, como insisto, un viaje, una fiesta donde llevas una cámara, de repente la típica idea de fotoperiodista o de gente con una buena cámara que va a un lugar, prepara un set o estás de viaje y todo se vuelve estéticamente impactante, poético y más si lo traes de vuelta aquí y lo presentas como algo exótico también para ti, porque desde donde miras la fotografía también condiciona el discurso. La gracia de esto, pues quizás un mal ejemplo, pero imagínate la planta que tienes en tu casa, las personas que ves todos los días, con las que te relacionas, tu coche, la calle por la que caminas, tu propia ciudad, de repente la empiezas a investigar, a mirar desde otra perspectiva, con ese enfoque artístico y empiezas a encontrar cosas, o esa planta se convierte en un bodegón excepcional. No sé, son cosas que a mí yo resueno bastante con esta idea, no desde el punto en el cual la trabajaba Walker Evans, sino ya evolucionado 100 años después, ¿no? Pero me parece muy interesante, creo que se pone a extraer muchas cosas. Pero bueno, no nos enrollamos más con la introducción, vamos directamente con Walker Evans. ¿Quién es este pavo? Evans es de 1903, nace en Missouri, en Estados Unidos, estudia literatura, no me acuerdo en qué sitio, pero estudia literatura, algo que precisamente con lo que hemos visto en la introducción tiene mucho sentido, esa perspectiva claramente interna, incluso de lo cotidiano, de la influencia que tiene la literatura francesa, sobre todo en los estudios estadounidenses y en la literatura en general en esa época, tiene mucho que ver con esta idea de un costumbrismo psicológico que se va profundizando también dentro de lo cotidiano. Podemos encontrar muchas referencias. Luego él también vivirá en París durante una época y a la par que compagina su experiencia parisina con sus estudios literarios y esa carrera que en principio debería ir orientada hacia la escritura, las humanidades y esta serie de cuestiones, va a también iniciarse en la fotografía. Imagina también en la época en la cual este señor viaja a París, ese pleno apogeo de la ciudad, la capital mundial del arte. Estamos en unos años 20, donde la modernidad, las vanguardias, autores como Moholy-Nagy, que lo hemos visto en el vídeo sobre la Bauhaus, todas las vanguardias están allí. Es que si quieres influencias de arte nacen en ese mismo lugar, en esa misma época, y este señor está en medio del Robert de Lowe. Por esa misma época también
conocerá la obra de artistas como Eugene Atget, quien... Es que me viene a la cabeza. La típica fotografía del bar este del infierno, que era como una... A ver si me acuerdo de ponerla, ¿vale? Pero bueno, en general, eran fotografías un poco de calle, de estos inicios de la fotografía de calle, de costumbrismo, de finales del siglo XIX, inicios del XX, donde la calle se convierte en protagonista al mismo tiempo que hay retratos que se incorporan dentro de esa calle, y empezamos a ver una fotografía que busca ampliar el contexto, que al mismo tiempo tiene algo de documental, que se abre, ¿no? Esto es muy interesante porque por lo general mucha de la noción fotográfica que vamos a manejar en esos inicios, o incluso ya posteriormente, tienen que ver con el retrato, con el individuo, y sin embargo esto amplía la fotografía a generar también contextos alrededor con el propio protagonista. Existe una voluntad de registro, de querer captar a través de las composiciones lo que está sucediendo en tu propia época, con los personajes que hay en el mundo, a través de la arquitectura, a través de todos los elementos, construir una narrativa en la cual tú no modificas aquello. No vas a un estudio fotográfico y metes a un sujeto en medio y le pones un paisajito de fondo, ni juegas con las luces y haces efectos que intentas controlar, como si fuese una especie de pintor que controla su entorno y va a crear, sino que registra el espacio bajo una mirada artística. Esto, claro, dirás, como a día de hoy, pues mucha gente no, pero estás en los años 20, 30. Esta experiencia en París, cuando vuelva a Estados Unidos, va a ser decisiva. Es clave ya no solo a nivel de descubrir las vanguardias, de descubrir todo el epicentro del arte y vivirlo en primera persona, de conocer a los grandes fotógrafos del momento, artistas, dialogar con ellos, sino también eso se lo va a traer a un mundo nuevo, que son los Estados Unidos de la época de los 20, finales de los 20, cuando va a entrar la Gran Depresión, que se está convirtiendo ya en el epicentro cultural del mundo a través de la adquisición o de esa especie de diálogo económico con París y con marchantes de París que van comprando el arte, lo van acaparando allí, intentan generar un nuevo espacio artístico sin esa historia, sino que tratan de hacer un enlace con la historia que tendrían occidental en Europa a través de París. Esto, que me ha quedado un poco enrevesado, ¿vale? Pero es para entender cómo ese flujo constante es necesario tenerlo de fondo para entender cómo trabajan los artistas estadounidenses de esa época. Es imposible entenderlos sin la dependencia que tienen del contexto parisino. Y al él intentar reproducir un poco esas ideas cuando regresa a Estados Unidos en esos años 30 de Gran Depresión, el mundo del contraste con lo rural, los valores norteamericanos dando bofetadas ya a la sociedad en la cara, con una cámara va a intentar representar aquello que es un contexto nuevo del cual viene en París. Por lo tanto, se genera algo realmente novedoso, ¿no? Y esto es un poco la característica principal por el cual hemos valorado a Walker Evans como fotógrafo, por su capacidad de representar la diferencia entre las grandes ciudades, las consecuencias de la Gran Depresión, el valor del sueño americano y cómo al final la realidad de ese sueño esconde muchas carencias, la pobreza estructural de las zonas rurales norteamericanas en contraste con esas grandes ciudades. Y bueno, en general un poco estos temas alrededor van a estar flotando y van a hacer que su obra tenga esa característica político-social además de estética. Para representar esta idea de realismo, ¿no? Es un poco como una especie de pinturas, es una especie de Hopper, pero más, no sé, más fotografía cambia, pero busca esa frontalidad, se aleja del dramatismo, de los escorzos, de las cosas un poco más retorcidas, del llanto. Busca un punto muy frontal de decir, bueno, estoy tratando de hablar de la verdad, algo que está muy asociado a la fotografía documental y al fotoperiodismo de esa época. Se entiende, o se quiere entender, que a través de la fotografía se cuenta una verdad objetiva, a pesar de que constantemente nos estamos refiriendo al encuadre y al encaje, a la mirada de una persona, de un sujeto que va a cambiar esa realidad y que parece que va a generar una verdad. Posteriormente, en otras épocas, tendremos la fotografía como una herramienta de generar mentira, precisamente. Esto hice un montón de vídeos de filosofía de la fotografía, por si te interesa, que son más densos, pero bueno, si te interesa este tema están ahí. El resultado final es que tenemos una tensión, porque realmente este señor no es únicamente alguien que hace fotografía documental para un diario, para un periódico, sino que trata de coger estos elementos y juntarlos con lo estético, con lo que llamaríamos poético. Un poco a la manera de poetas como Baudelaire también, él estudió literatura, o
o autores muy en boga o muy referenciados en esa época, Gustave Flaubert. También hay puntos en común con la nueva objetividad alemana, que por cierto estaba leyendo un libro de Mary Jo Bank de poesía y hay un poema muy bonito que se llama Nueva Objetividad y que hace una referencia a esto. Bueno, esto aquí es un easter egg por si a alguien le gusta la poesía, es una maravilla ese libro. Pero bueno, volviendo al tema que nos toca, que yo me voy por las ramas rapidito y fácil, con esta especie de objetividad, de frontalidad, de casi es una manera de afrontar la fotografía que podríamos decir que es casi austera. Y esto genera también una tensión, porque tú al final en estas fotografías de las zonas rurales vas a ver que no quiere que tú tengas como una especie de pena o compasión, sino que tiene la tensión de decir, mira esto de la forma más objetiva posible y posiciónate frente a esta realidad que está pasando en tu mismo lugar, en tu mismo país o en tu misma sociedad. Esto también existe en tu mundo. Pero no hay un discurso detrás del cura ahí haciendo proselitismo y moralidad, sino que simplemente te lo está poniendo y dice, bueno, toma, ¿y ahora qué haces con esto? Ya está, una vez has visto lo que acabas de ver, no tienes que tomar una decisión ético-moral. Y en esta misma línea de investigación también social que va a estar muy presente, es que si te das cuenta, hay una presencia literaria en su cabeza todo el rato que está trabajando ahí. A mí esto me gusta mucho de Evans, que es un fotógrafo, insisto, muy tratado de forma superficial en el arte, creo, y tiene más chicha de lo que parece. Hay una época, no recuerdo bien cuándo, creo que es después ya de un proyecto que hace después de la Gran Depresión, donde él va con una cámara oculta, entre comillas, y va haciendo retratos a la gente sin que sepa que están siendo retratados. Esto pues a día de hoy, si hiciese un fotolibro con todas estas cosas de derechos de imagen, de la propiedad, y, no me sale ahora, pero bueno, que no podría hacerlo igual, pero bueno, en aquella época no pasa nada, y la intención es revelar una verdad en crudo sobre las personas que están caminando, que están pasando, o incluso en medio de la multitud. Trata de generar esa idea de verdad en la cual el sujeto no sabe que está siendo fotografiado y está actuando sin saber que alguien le mira. Algo que es muy interesante porque, bueno, claro, es muy interesante para mí porque últimamente he intentado buscar ese tipo de fotos en un ambiente cotidiano. Quería hacer un fotolibro respecto a una persona solo y tratar de buscar esos momentos de verdad sabiendo que esa persona sabe que estoy todo el rato con la cámara encima, ¿no? Y buscando esta especie de tensión en la cual sí o sí al final la otra persona se relaja, se descuida, se van revelando poco a poco entre muchos intentos y se va generando un ambiente que transmite esa cotidianidad y esa realidad al mismo tiempo que se vuelve estética y es muy bonito, ¿no? Es un proyecto que encuentro que además es muy difícil de encajar. Y aquí Evans en esta época lo consigue de una manera pues es un poco más no al retrato robado, pero con esa intención social. Sería como una especie de retratos clandestinos. Este discurso que hay de fondo, estas intenciones, también nos ayudan a ver cómo no estamos hablando del cliché que se ha establecido en la fotografía de decir fotografía de calle, fotografía costumbrista, ¿no? Como etiquetas que ayudan a la gente y a los que estudiamos fotografía, pues sí, a poder orientar, a digerir de una forma más fácil ciertas obras, pero que en el fondo no tienen sentido, porque al final acabas llamando fotografía de calle a un montón de cosas que simplemente porque esté la calle de fondo o retrato a alguien que hace un retrato y hay artistas que le dan una vuelta de tuerca más, que no simplemente salir a la calle y venga, voy a echar fotos y ya está, y quedan guay y me encajo en un estilo, porque sí que es verdad que hay personas que pues tienen esa afición y les gusta un estilo de foto como un hobby, ¿no? Y quizá la investigación de fondo, la idea, el interés, la curiosidad o ese discurso conceptual, esa intención que puede haber de más en lo artístico, que a veces hace más interesante una obra por cómo la puedes conducir luego, no porque si está eso ya es mejor, sino simplemente porque a veces orienta mejor la obra. Es verdad que hay personas que pues no lo tienen, lo pasan por alto y simplemente quieren disfrutar con pues el hacer fotos de una manera. Entonces aquí también está la diferencia entre artistas que pues sí, lo siento, son mejores que otros y que la vida es así. O no son mejores, pero explican mejor un contexto, le dan una vuelta de tuerca más, hay una decisión, hay un gusto que siempre está ahí. Pues bueno, Evans tiene esto de fondo todo el rato y no hay que perderlo de vista. No está haciendo todo el rato costumbrismo porque sí. Hay una lectura literaria, social y además hay una investigación que él trata de hacer, ¿no? Como hemos visto en este último ejemplo. Estas referencias literarias también a veces se pueden encontrar como un aspecto de curiosidad, si a alguien le gusta buscarlas ahora que ya has visto bastantes fotos.
en la visualidad del texto, de la palabra. Vemos cómo Evans se fija muchas veces en carteles, joder, no me sale la palabra, pero sí, muchas veces retrata carteles directamente ya descolgados, otras veces aparecen de fondo. El texto está muy presente y creo que también es un autor indispensable si te gustan fotógrafos como Robert Frank, Diane Arbus, que los hemos tocado en este canal. Bueno, Robert Frank no he tocado en este canal, no lo sé. Diane Arbus seguro. Y si no está Robert Frank, que para mí The Americans es obra clave en la fotografía universal, pues tocará hacer vídeo. Y están ahí, o sea, sin Walker Evans no podrían existir esta serie de artistas. Y también, por poner alguna referencia literaria, en Don DeLillo, yo creo que Don DeLillo es un autor que le encaja muy bien a Walker Evans. Creo que es el maridaje perfecto literario. ¿Y qué novela podemos recomendar de Don DeLillo? Que este señor ha escrito un montón. Yo he leído bastante de él. Hace tiempo me pilló en la misma época de Foster Wallace o de Philip Roth, este tipo de autores así, tótems norteamericanos. Bueno, mira, estos dos también, ¿sabes? Los puedes poner ahí, Nemesis, puede encajar bien. El último que sacó, El silencio es una mierda, un librito así muy corto. Ruido de fondo, quizá. Ruido de fondo puede ser una buena recomendación. Al final comparten, lo hace un montón, no me hagáis mucho caso, pero quiero recordar que comparten esa estética que luego, por cierto, también vi en el libro de Kazuo Ishiguro, En Clara y el Sol. Esto no tiene nada que ver, pero acabo de juntar los dos escenarios, no sé por qué coño acabo de hacer esto, pero bueno, da igual. Cosas cotidianas, los coches, las tiendas de ropa, las tensiones sociales que van apareciendo con esa especie de fondo pues, cotidiano, ordinario, también muy americano, por supuesto. El análisis social que hay, ¿no? También el tema de los medios, el ruido constante de fondo dentro de lo cotidiano. Yo creo que sí, que encaja bastante bien. Al final tiene que ver con esos temas del consumo, la banalidad, la alienación, lo cotidiano otra vez, ¿no? Pues yo creo que sí, que es una buena recomendación, ¿qué coño? Y volviendo a Evans ya de forma más pura, yo creo que hemos hablado bastante de él. Al final las fotografías las estás viendo aquí, queda muy claro de qué va su obra, tampoco hace falta sobreexplicar las cosas. Vamos a intentar hacer una conclusión a través de su obra, a dónde podemos llegar, ¿no? Un poquito más aquí de filosofía con la fotografía. Una de las preguntas que surgen inevitablemente con este tipo de obras más costumbristas, más cotidianas, es si la fotografía, desde su aspecto de objetividad, realmente lo puede ser, ¿no? Si puede ser verdaderamente objetiva la fotografía o no. Esto siempre se plantea a través de estas obras porque intenta dar esa sensación, cómo se trabaja, hasta qué punto la documentación de las cosas, ¿no? Con la cámara es una forma de interpretar el mundo. El artista decide y capta lo que quiere captar a través de su propia experiencia y de sus propias decisiones. Existe también una ética, una moral cuando miras, sobre todo si lo que miras no pertenece a tu propio mundo, sino que de repente vas al barro, vas al fango, te vas a las clases sociales más bajas, te vas a lugares donde no es tu ámbito cotidiano y de repente lo vas a retratar. Es muy delicado esa posición en el artista y creo que con Walker Evans empieza a ver de forma evidente y cómo lo trata él es interesante. También por otra parte, ¿qué significa si tú coges, y lo que pasa con los retratos que hacía, porque claro, no todos son paisajes, rótulos, sino que hay mucha obra y algunos retratos de gente que has enganchado por allí, por las zonas rurales que has ido con tu cámara, que al final pues no tienen nada que ver con el mundo del arte, ni son iconos de nada, sino que están ahí, les capturas la fotografía, estas fotografías pasan a la historia del arte o a la cultura popular. Luego la historia del arte en el arte conceptual lo empieza a reutilizarlas, a hacer cosas con ellas y te encuentras con la madre con los niños, la chavala esta que está mirando así con la cara manchada a la cámara. No me sé los nombres de las fotografías, ¿vale? Pero seguro que sabes o te han aparecido aquí ahora. Y claro, estas personas de repente se convierten en iconos de la cultura norteamericana prácticamente y del arte norteamericano. Todo ese sufrimiento que están cargando estas personas, porque es lo que se intenta transmitir y pues objetivamente se transmite porque probablemente sea real lo que están viviendo, probablemente no, lo será, lo fue, estarán muertos todos. Bueno, el caso es que estas personas de repente se están convirtiendo en un icono estético. Aquí hay también una cuestión de fondo, como si estuvieses estetizando el sufrimiento, lo convirtieses en una pegatina, en un imán, no sé si me explico, ¿no? En un icono. Y aquí hay una cuestión de fondo también interesante a tratar, porque
transformamos esa parte, ya quedamos por hecho, de la fotografía como un aspecto técnico, muy fácil de entender así, algo artístico, esto ya cuesta más, y lo llevamos a la parte de la ética y la política en la mirada del artista, que en la fotografía es mucho más importante y mucho más evidente que en otro tipo de artes. Pero bueno, estas cuestiones han sido muy tratadas en la estética y la filosofía del arte durante todo el siglo XX, precisamente por artistas como Walker Evans. Y bueno, pues aquí puedes contestar lo que te apetezca en comentarios, qué piensas sobre ello. Y yo creo que para cerrar un poco el vídeo, al final también tenemos esa sensación de decepción frente al sueño americano, el mito del progreso. De repente se vuelve todo tan real que ya no sirve, no, ese mito ya no se cree en él. Hay un realismo crítico de fondo y esto lo comparte con su generación, en la literatura, el cine, ese aspecto medio neutro que se convierte en una estrategia estética y moral para mostrar las cosas como son, para que se vean como algo de nuevo extraordinario. Otra vez esa idea de lo cotidiano transformándose en algo que tiene que ser visto como arte, algo que pasarías por alto, traído de nuevo a la luz de forma estética. Y esta sería un poco esa, entre comillas, revolución artística en la cual estaría participando Evans, que es coger eso que vamos a pasar por alto o que no queremos ver o que no queremos escuchar y ponerlo en frente de lo artístico, de lo que sí quieres ver y quieres escuchar. De forma que aunque parezca que está denunciando algo, no está denunciando, sí que nos lo pone a la luz, estaría revelando. Mira, es la palabra perfecta para un fotógrafo, jejeje. Y asimismo también tenemos ese punto fotográfico que a mí me interesa mucho, esto ya es un fetiche personal por mi manera de trabajar con la fotografía, que es encontrar las cosas a medida que tú vas viviendo, siempre con ese ojo y esa mente abierta, pero no buscándola, no yendo ahí como con el ansia de tengo que encontrarme esto porque lo estoy buscando mucho, sino que tú estás viviendo y las cosas van viniendo, las escenas, las composiciones, los momentos. Tú puedes forzar más o menos estas intenciones, pero a mí me gusta la idea de pues esa pausa, esa forma de habitar con la cámara, ¿no? De integrarla en tu propia vida y que de repente las cosas que van sucediendo a través de lo fotográfico también tienen un aspecto personal, realista, íntimo, se le añade una profundidad psicológica que se va revelando a medida que pasa el tiempo y uno ve su propio archivo. Es inevitable, ¿no? Los momentos de duelo, los momentos joviales, los momentos de excitación, de estar con esa cámara en un momento más de fiesta, de un viaje, de algo que es totalmente alegre, momentos íntimos con una persona que acabas de conocer, te estás enamorando, pues usas la cámara para registrar aquello sin que sea hablo desde un punto de vista muy artístico, aquí es no te hablo de hacer fotos de enamorados, selfies y corazoncitos, sino de cosas más cotidianas que luego se van a transformar seguro, pero que tú ya vas registrando con esa intención al mismo tiempo que vives esas emociones. Y bueno, no sé, me parece una forma muy bonita de habitar la fotografía. Seguro que tú también lo compartes, aunque sea a través del móvil o no, porque si te has quedado hasta aquí también te gusta la fotografía. Y bueno, un poco Walker Evans empieza o es de estos pioneros en este tipo de corrientes. Espero que hayas disfrutado mucho de este vídeo. Voy a dejar un pequeño easter egg al final, para que pues lo sé que lo estabas esperando. Y es el trabajo de Sherry Levin. Pues no es francesa, pero bueno, me ha salido decirlo en francés porque mola más. Sherry Levin hace la obra esto que es a principios de los 80, esto es mega mítico, las tengo que ver alguna vez si te dedicas al arte, After Walker Evans, donde ella trabaja la idea de la originalidad, del apropiacionismo, de las nociones de autoría y coge estas fotografías tan famosas que había tomado Walker Evans para una asociación, estas míticas de la gente que está ahí con los niños, las que he dicho antes, ¿vale? Las toma durante la época de la Gran Depresión para un proyecto que le encargan y lo que hace Sherry es coger la fotografía tal cual, no las modifica, no las reinterpreta, simplemente las vuelve a fotografiar, las imprime y las presenta como si fuesen suyas, con el título Después de Walker Evans, porque ella ha hecho una fotografía a una fotografía de este autor, que esto es algo que también ha trabajado Moriyama y otros autores japoneses durante mucho tiempo, pero en este caso fue muy popular dentro del contexto americano y el discurso del apropiacionismo. Richard Prince también está en boga a partir de ese momento. Bueno, en general, es una época que esto yo creo que le he hecho un vídeo también hace 1000 años, pero bueno, son 1000 años, como si el canal tiene 2 años como mucho. Pero bueno, fue una obra muy, muy polémica, que todavía se estudia mucho, que sirve como muy buen ejemplo. Al final, yo qué sé, pues es como decir, pues si Walker Evans también fotografiaba el cartel que había hecho otra persona, quién es el autor, y aquí en este caso de una forma más explícita.
Al final Levine trata de hacer un diálogo crítico con la historia de la fotografía, con el canon modernista, esa perspectiva también de la época de la posmodernidad, en la cual todo se cuestiona y todo se intenta romper. Se está cuestionando la idea del autor como gran genio que con una varita mágica se caga en todo y lo hace de oro. El registro objetivo, la propia fotografía documental como fetiche, pues todos los conceptos de aura, de Walter Benjamin y el libro de la época de la era de la reproductividad técnica, qué es legítimo históricamente. Todas estas cuestiones van a estar de fondo y creo que es un referente muy interesante, sobre todo pues como a partir de las obras de Walker Evans, pues podría haber sido cualquier otro autor quizá, pero esa carga simbólica de Evans respecto a la sociedad norteamericana y ese simbolismo en el cual se ha asociado, lo que hablábamos de estas figuras que se convierten en iconos estéticos cuando no lo buscaban, bueno, pues están ahí. Creo que es una obra muy interesante también para analizar y merecería otro vídeo aparte, así que lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado mucho, que hayas disfrutado y cualquier cosa me la puedes poner en comentarios. Te recuerdo que puedes seguir mi propia obra, mis cosas más personales, lecturas en mis redes sociales buscando Alejandro Acosta, o dejo aquí abajo los links en la descripción, que esto también lo tienes en formato podcast en todas las plataformas de forma gratuita y que puedes también ser miembro del canal si te apetece. Y como siempre le pedimos a la gente que le pongáis un aroma o una fragancia o un perfume al autor, y en este caso Walker Evans, ¿a qué te huele? ¿Qué crees que huele? Muchas gracias, he llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.